Cuando uno lee a simple vista, dice así en el verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que el Señor puede querer que haya higos si no era temporada de higos? ¿Verdad? Si uno lo lee así nomás, pareciera que la maldición que después da hacia la higuera es severa, es injusta, pero no es así. Cuando uno va a analizar esto con profundidad, y para eso se tiene que entender el contexto histórico en el que se desenvuelve, nosotros tenemos que saber que esa planta, esa higuera, es una planta que es muy útil y que el Señor en realidad desde el Antiguo Testamento tomó la higuera como ejemplo en varias ocasiones. Y aquí está utilizando una vez más porque tiene un propósito. Pero debemos entender esto, que de manera panorámica podemos ver algo. Primero se ve a la higuera, Dios la maldice, después el Señor se va al templo y echa fuera a los cambistas, y después nuevamente se ve que le dice Mateo, la higuera que maldijiste se secó. Y eso dentro de este lenguaje literario le llaman la técnica de la intercalación, o también se le dice un sándwich marcano, se refiere a Marcos, porque quiere mostrar una cosa que después nuevamente vuelve a mencionar, y uno pareciera que no tiene nada que ver esa dureza que tiene Dios para arrojar a los cambistas, y qué tiene que ver con la maldición de la higuera, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces vemos cómo Jesús maldice la higuera, Jesús limpia el templo de los cambistas y nuevamente regresa, y ven que los discípulos observan que esta higuera se seca y queda simplemente totalmente muerta. Entonces, según los estudiosos, en este tiempo se está refiriendo a una higuera que tenía dos épocas en la que echaba frutos. No solamente era una época. Por eso es que el Señor estaba esperanzado en que iba a encontrar higos. ¿Por qué razón? Hay dos temporadas. Dice que en primavera, es decir, en marzo y abril, era la época de la Pascua, las higueras en Israel brotan sus hojas y al mismo tiempo producen unos pequeños frutos tempranos llamados brevas o tash, o higos prematuros. Y hoy, para sorpresa, mientras yo estaba, eso yo he estado desde ayer haciendo el mensaje, porque ayer yo estaba pidiéndole en oración al Señor. Ayer yo le decía, Señor, háblame. Y hoy día me acerqué a mi higuera, porque yo tengo una higuera. Y yo sé que los higos acá en cuestión en Lima se cosechan entre enero y febrero. Y cuando voy a acercarme, ya estamos nosotros ahora mayo, me doy cuenta que tiene bastantes hojas, pero que también tiene higos pequeños. Esos higos pequeños era lo que el Señor Jesús estaba buscando. ¿Por qué? Porque si una planta de higo, porque está exclusivamente hablando de la higuera, eso no sucede con otras plantas, solamente con la planta de higo. Si tiene hojas, tiene que tener frutos. Es por esa razón que cuando él ve que solamente tenían hojas, pero no tenía higos para que él pueda comer, entonces él toma una sentencia justa. Él estaba viendo una planta, que aparentaba estar muy bien, pero que en realidad no era así. Era una planta estéril, una planta que no estaba dando fruto como debía. Entonces, cuando
Jesús se acercó, vio un árbol lleno de hojas que anunciaba falsamente tener fruto. Al no encontrar nada, excusó la esterilidad del árbol. No, porque ese árbol tenía que haber echado frutos. No son como los higos de las épocas, en este caso aquí en enero, febrero, son grandes, y me he acercado, son pequeños, chiquitos, pero tienen fruto. Ahora vemos entonces que Jesús le dice a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Y entonces vemos un decreto severo. Ahora, ahí tiene un trasfondo espiritual profundo, porque a simple vista vemos simplemente una higuera y que Dios la maldice. Pero Él quiere dar una enseñanza y está dando una profecía también de lo que iba a suceder en Israel. Entonces dice después: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y entonces viene a nuestra mente lo que sigue en el texto. Vinieron pues, habla de Jesús y sus discípulos, y Él entra al templo. ¿Y qué encuentra? Encuentra que estaban vendiendo y comprando dentro del templo. Y Él dice: vuelca las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Muchas veces lo he leído este pasaje, y hay veces lo he visto de una manera superficial. ¿Por qué? Porque da la apariencia que, claro, Dios está juzgando, porque es el templo, es el lugar donde se va a orar, es un lugar santo, pero que vemos que la gente ahí está profanando el templo y está haciéndolo cualquier otra cosa menos el propósito por el cual Dios había permitido que una vez se construyera ese templo, para que ahí se adore a Dios. Y lo interesante es que dice ahí: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Eso tiene también algo interesante, porque si dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, ¿quiénes llevaban los utensilios? Los sacerdotes. No llevaba la gente cualquiera. ¿Quién permitió que los cambistas y los vendedores de palomas estén ahí en el templo? Los sacerdotes, los líderes. Ellos estaban permitiendo la corrupción dentro. Y entonces te das cuenta que el Señor, ahí es donde ya va mostrando el por qué Marcos escribe de esa manera. Entonces dice, y ahí luego enseña, dice en el verso 17, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Ahora aquí está utilizando el Señor dos citas bíblicas del Antiguo Testamento, que las une intencionalmente para mostrar algo. Y vemos que el Señor está citando uno, Isaías 56:7. Isaías 56:7 dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, de acá, este pasaje está dentro del contexto en el que Dios estaba hablando de un futuro donde los extranjeros, es decir, los no judíos y los marginados, serían bienvenidos en su presencia.
pero eso no estaba sucediendo. Ahora, lo interesante es esto, mira. Ese lugar que nosotros leemos cuando dice que estaban ahí vendiendo, era un mercado, era el atrio del templo. Y ustedes saben que el atrio es la parte donde se ingresa, está adelante. De ahí sigue el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en ese lugar estaba el negocio de los cambistas, de los que vendían los animales. No estaba en cualquier otro lugar. Ahora, lo interesante que este lugar era conocido como atrio de los gentiles. ¿Por qué? Porque este patio externo era el único lugar sagrado al que los no judíos tenían permitido acceder para orar y buscar a Dios de Israel. Pero ¿qué estaba pasando? Los líderes, los sacerdotes, permitieron que los vendedores estén en ese lugar. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo un atropello, estaba quitando la voluntad de Dios de que los no judíos, los gentiles, puedan llegar a ese lugar a invocar el nombre de Dios. Entonces, este lugar se convirtió en un lugar, en un mercado vulgar, ruidoso, caótico y corrupto, lleno de avaricia. Los líderes religiosos estaban bloqueando el acceso de las naciones a Dios y anulando el propósito misionero por el cual Dios había creado el templo. Estaban diciendo, ojo, esto es interesante de un comentarista, nuestra comodidad económica e identidad nacionalista valen más que la vida espiritual de las naciones. Por eso es que el Señor se llenó de ira. Y ahí te das cuenta que los cambistas no eran el propósito mayor del juicio, sino los líderes del templo. Y luego cita, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esta cita viene de Jeremías. Aquí es donde el pasaje se conecta al juicio y la maldición de la higuera. Ahí dice cueva de ladrones. Pensamos que Jesús llama ladrones a los cambistas porque cobraban comisiones injustas o estafaban a la gente. Aunque la corrupción existía y eso era algo lógico que pasara, el trasfondo en Jeremías 7 revela algo muy terrible. Dice Jeremías 7 del 9 al 11, conocido como el sermón del templo, dice, hurtando, matando, adulterando, jurando falso, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es esta casa cueva de ladrones? Delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Qué es realmente una cueva de ladrones? Un ladrón no roba dentro de una cueva. El ladrón utiliza la cueva como su escondite, su lugar de protección. El ladrón sale al mundo, comete sus fechorías, asalta a las personas y luego corre a la cueva para esconderse y sentirse seguro. En tiempos de Jeremías, la gente vivía de manera injusta, oprimía al huérfano, a la viuda y al extranjero durante la semana, pero los días de fiesta iban al templo, presentaban sus sacrificios y pensaban, estamos a salvo, Dios está con nosotros en su templo. Entonces Dios está aquí advirtiendo de la hipocresía que estaba imperando dentro del templo. Y entonces, ¿qué es lo que Él le está diciendo? Y que ha decidido que de la misma manera como Él maldice a la higuera, Él va a destruir el templo de Jerusalén. Nosotros vemos que después de eso se hace visible, ¿verdad? En el año 70, cuando Dios permite que se destruya todo el templo. Porque era un lugar falso de adoración. Se había convertido en un mercado. Y los líderes lo habían permitido. Y eso es lo que vemos aquí entonces.
que el Señor está siempre evaluando, siempre escudriñando el corazón de las personas, escudriñando el corazón de los que estaban liderando Israel dentro del templo. Luego dice ahí en el verso 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Y ahí te das cuenta la condición paupérrima espiritual de los sacerdotes. ¿Cómo es que alguien que está en verdadera comunión quiere intentar matar al Salvador del mundo, al Mesías esperado, que ellos oraban durante mucho tiempo para que venga el Mesías? Sin embargo, su corazón revelaba un alejamiento total de Dios. Y dice, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Había algo interno dentro de sus corazones que provocaba temor, porque dice aquí, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y eso es algo interesante, porque no es la primera vez que nosotros vemos que la gente se admira de su doctrina. Viene a mi mente en Marcos 1:22, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O en Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Vemos entonces que Jesús no fue severo entonces. No fue un capricho humano el que le llevó a maldecir a la higuera. Era su omnisciencia, era su soberanía, era su conocimiento pleno de la realidad que vivía Israel. Y entonces vemos aquí que continúa y dice en el verso 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Él sale de la ciudad y dice el verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, hay algo interesante con Mateo 21. Mateo 21, como le dije, solamente aparece unos cuantos versos. Esta misma historia dice en el verso 18 de Mateo 21, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces, la pregunta es, ¿hay una contradicción en el pasaje? Porque aquí dice que se secó la higuera enseguida y la otra dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. No es una contradicción. Lo que pasa es que Mateo utiliza con frecuencia una técnica literaria llamada condensación o agrupación tópica. A Mateo no le interesa tanto hacer un conjunto de registros detallados en orden, sino simplemente agrupar los milagros y discursos por temas para que el impacto pedagógico sea certero. Porque acá, de hecho, cuando nos hace ver que dice que se secó enseguida, es como decir, lo que el Señor dijo se hizo inmediatamente. Y no es que aquí no se haya hecho, lo que pasa es que acá el autor Marcos está detallando, tiene otro propósito el autor para explicar el pasaje. Entonces no es ninguna contradicción cuando dice uno enseguida y el otro dice que al día siguiente. Mateo no está necesariamente cronometrando los segundos con un reloj. Lo que está enfatizando, dice un comentarista, es la relación de causa y efecto. Hay una causa y que provoca un efecto inmediato.
La higuera comenzó su proceso de muerte fulminante en el mismo momento en que Jesús pronunció la palabra, independientemente de cuánto tardaron los ojos humanos de los discípulos en notar un cambio real. Entonces vemos en el caso del libro de Marcos que el lunes por la mañana Jesús maldice la higuera. El árbol en ese mismo instante muere internamente. El lunes por la tarde, al salir el templo, probablemente ya estaba atardeciendo de noche y los discípulos no se fijaron en los detalles del árbol en la oscuridad. Por eso es que al ver al día siguiente, el martes, ven ya con la luz del día que el árbol se había marchitado y que ya había muerto. Entonces nosotros vemos aquí el veredicto del Señor sobre la condición espiritual de Israel. Y lo interesante es que él utiliza la vida de Pedro y dice en el verso 21, entonces Pedro acordándose le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Él ya estoy seguro que había visto varias de las cosas. O sea, para él no le sorprende. Es como una vez más decir, definitivamente Él es Dios. Él caminó por el agua. Él reconoció su inmundicia delante de Dios al ponerse de rodillas. Y le dice: yo soy pecador, ¿verdad? Entonces él claramente puede ver la divinidad de Dios al ver cuando ejecuta un juicio sobre algo. Ahora, lo que nosotros podemos agarrar y decir, ¿en qué se relaciona Marcos con lo que dice acá después? Dice en el verso 22, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y más aún, lo más extraño es que continúa y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y uno se pone a pensar, ¿qué relación tienen que Dios juzga, verdad? Maldice la higuera, después echa a los cambistas y está también emitiendo un juicio sobre el templo de Jerusalén, y después habla de la fe y habla del perdón. ¿Qué tiene que ver esto? Y esto es algo muy, muy hermoso, porque vemos que Jesús aquí está enseñando a los discípulos a realmente saber cuál es esa verdadera fe que debemos tener. Una fe que te debe llevar a confiar no en ti mismo, sino en Dios. Pero no solo eso. Hay algo interesante cuando él acá dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, será hecho lo que dice. Y no se refiere a un monte cualquiera, se estaba refiriendo al monte de Moriah. ¿Y dónde estaba el templo? En el monte de Moriah. Se estaba refiriendo que por más grandioso que haya sido el templo, imponente, cuando uno pide con fe a Dios, las cosas que pueden ser imponentes, Dios se puede encargar de destruirlas en un instante. Para Él no hay nada difícil. Eso es lo que estaba enseñando. Y además, cuando les estaba hablando dice: cuando estéis orando, perdonad. Algo interesante aquí es que el Señor Jesús estaba protegiendo el corazón de los discípulos contra la amargura, el odio y el deseo de venganza. ¿Por qué? Porque es lógico, lo lógico y lo natural que todos en alguna medida hacemos en nuestra carne es: vemos a un líder corrupto, es llenarnos de odio y de rencor.
y de echarle la culpa a él. Pero el Señor estaba haciéndoles ver a los discípulos que ellos no tienen por qué llenarse de rencor, porque eso lo único que va a impedir es que esa oración que va hacia Dios sea inútil. Es decir, que la comunión que puedes decir tener no sirva. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu mirada solamente en el otro y no en tu propio corazón. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendemos. El impacto emocional que generó en los discípulos al ver que los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos no solo eran corruptos, sino eran abusivos, cobraban impuestos. ¿Tú te imaginas para que ellos hayan permitido que dentro del templo se comercie? ¿Acaso no crees que han tenido que recibir dinero? Ese dinero era un dinero malo y ellos lo estaban permitiendo. Por eso es que Dios no permitió que continuaran ellos haciendo los cultos, las ceremonias, como si nada pasara. No permitió que se lleven, dice, que lleven utensilio alguno hacia el lugar santo, el lugar santísimo. Él detuvo, él dijo: es momento de parar. Nosotros nos debemos dar cuenta, hermanos, que estamos en tiempos bastante difíciles. Muchas veces podemos tener un bonito templo, aparentar como la planta de higo, como la higuera que puede estar mostrando hermosas hojas verdes, pero cuando busca el Señor realmente si hay fruto, no hay fruto. Y entonces el Señor está dando un juicio. Por eso es que cuando escuché, y lo escucho y lo recuerdo siempre, a Miguel Núñez, él dice: la iglesia latinoamericana está sufriendo por causa de los líderes. Realmente Dios demanda y Dios va a juzgar también. Y nosotros debemos tener en cuenta que debemos desarrollar una fe radical que debe estar unida al perdón. Si te das cuenta, aquí puede haber provocado ira al pensar cómo estos sacerdotes permitieron esto y empezar a enervarte, ¿verdad? Y el Señor está viendo tu corazón y está viendo mi corazón. También para darme cuenta que debo ver el propio. Debo cuidar mi comunión, porque si yo empiezo a llenarme de rencor y de odio, entonces he caído también. Y no va a escuchar ninguna oración Dios. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que la oración debe ser una oración real, no oración de apariencias. Una oración que demuestre que hay un amor al prójimo entre nosotros. No una oración en la que yo pueda estar bien con algunos, pero no con todos. No oración en la que yo estoy guardando rencor por algo o por alguien. Nosotros debemos tener una verdadera adoración, no solo dentro de las paredes del templo, sino fuera de ella. Y entonces lo que vemos aquí, que el Señor siempre está buscando guardar nuestro corazón de la venganza, guardar nuestro corazón del resentimiento y el deseo de rencor contra cualquiera. Las aplicaciones para este tiempo: muchos de nuestras congregaciones y creyentes, incluyéndonos nosotros, hemos desarrollado una abundancia de hojas.
activismo eclesiástico, lenguaje súper espiritual, liturgias impecables y redes sociales estéticas. Como dijo hace poco, escuché a Sujel Michelén, ustedes se han percatado que en el Facebook nadie se pelea, todos los matrimonios son perfectos. Tú ves cómo puedes decirle palabras tan hermosas de tu esposa, pero eso es real. Dios no quiere que nosotros aparentemos santidad. No quiere que nos encuentre como la higuera con abundantes hojas, pero nada de fruto. Pero muchas veces cuando el Señor está buscando dentro de la vida de cada uno, no encuentra un verdadero grado de intimidad con Él. No ven justicia, misericordia y pureza en el corazón del creyente. Solo encuentra un cascarón vacío. La apariencia de santidad sin lucha interna es una mentira publicitaria que nosotros mostramos al mundo, pero que ni nosotros lo creemos. Dios no se deja impresionar por templos llenos si los corazones están vacíos de justicia. La santidad no es una estética dominical, es una guerra diaria contra el pecado. Sostener una fachada de santidad mientras se tolera el pecado oculto atrae la disciplina y el abandono espiritual por parte de Dios. Una iglesia que solo vive de apariencias corre el riesgo de ser dejada a sus propios recursos, vacía de la presencia real del Espíritu Santo. Esa aparente contradicción nos deja una lección profunda para nosotros, para la iglesia. Cuando una iglesia o un creyente deciden vivir en la hipocresía, descuidando nuestra santidad real, el decreto de Dios de retirar su espíritu puede ocurrir. Y ojo, no estoy hablando de que el espíritu se va a ir de tu presencia, pero podemos apagar el espíritu. La raíz muere hoy, o puede haber muerto hace mucho tiempo, y poco a poco se está secando. Pueden tardar días más, días menos, pero el juicio es inminente. El hecho de que una iglesia hipócrita siga viéndose verde hoy no significa que no haya sido juzgada ya antes. La muerte espiritual empieza en el secreto de la raíz y termina manifestándose inevitablemente en sus hojas. Finalmente quiero terminar que debemos nosotros como creyentes, como comunidad, no descuidar la batalla de la santidad real. Porque imagínense, hermanos, si nosotros estuviéramos ya en el juicio de Dios, cuando Él hace un juicio es inevitable, todo va muriendo y ya no hay posibilidad. Sin embargo, por eso es que le puse la esperanza, la purificación esperanzadora, porque tenemos esperanza. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, a través de reconocer nuestro pecado, a través de reconocer que no estamos viviendo una santidad real, viviendo un amor real, un amor al prójimo. Cristo tiene el deseo más que nunca de que nosotros demostremos que somos imitadores de Él y no simplemente pura apariencia. En esta noche yo quiero que podamos orar, porque realmente Dios quiere arrepentimiento verdadero, amor sincero, una fe viva. La pregunta final para esta noche es: cuando Cristo examina nuestra iglesia, ¿encontrará solamente hojas o encontrará fruto abundante para la gloria de Dios?
Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, porque realmente, Señor, sé que tú ayer estaba orando, Señor. Ayer te estaba pidiendo que tú me hables y tú me llevaste este pasaje. Y Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes, porque tú eres Dios, Señor, y sabemos que tú eres el dueño de tu iglesia. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón por todas las maneras equivocadas en las que hemos actuado. No queremos, Señor, actuar de la misma manera como actuaron los sacerdotes en el templo, profanándolo, trivializando los cultos, Señor, a ti, permitiendo el pecado, Señor, empezando de sus propios corazones, porque ellos mismos querían matarte. Es como nosotros queriéndonos ir contra tu propia palabra, Señor. En esta noche yo te agradezco, Señor, por este tiempo. Y te pido, Señor, que nos ayude, Señor. Ojalá, Señor, que sabemos que estamos en tus manos, Señor, y hay esperanza. Pero también cuando el corazón se endurece, Señor, simplemente estamos a merced inevitable del juicio, Señor, soberano tuyo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso que nos das. En el nombre de Jesús.